Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología te hará libre. En esta oportunidad vamos a hablar de la citogenética. La citogenética estudia cómo es que ocurre la herencia a través de los cromosomas. ¿Por qué? Porque recuerda que los genes están en los cromosomas. Entonces, para entender este nuevo nivel de herencia es que se creó la citogenética. La principal herramienta de estudio de la citogenética es el cariotipo. El cariotipo es la representación de cromosomas de una especie. Yo también puedo decir que es la representación de cromosomas de un individuo, pero lo más correcto es, en ese caso, cariograma. Lo pongo de otra manera. Cariotipo es la representación de cromosomas de la especie y cariograma la representación de cromosomas de un individuo. Sin embargo, por costumbre, cuando hablamos de individuo, también se puede utilizar la palabra cariotipo. En el caso de los humanos, tenemos 46 cromosomas. Ese es el cariotipo humano. Estos 46 cromosomas se dividen en dos grupos. 44 cromosomas somáticos, que también se pueden llamar autosomas, y 2 cromosomas sexuales, que también se pueden llamar alosomas. Los cromosomas somáticos o autosomas definen características en general, como tu estatura, color de ojos, color de piel, color de cabello, grupo sanguíneo, etc. Características en general. En cambio, los cromosomas sexuales definen tu sexo, si eres varón o eres mujer. Los 44 cromosomas somáticos forman 22 pares. Se les puede llamar 22 pares de autosomas, porque son cromosomas somáticos, o también 22 pares de homólogos. Quiero que entiendas bien este detalle y espero que recuerdes la clase de meiosis. Se les va a llamar homólogos porque tienen la misma forma, los mismos genes, pero diferente origen. Si no lo recuerdas, mira la clase de meiosis nuevamente. Ahora, ¿por qué diferente origen? Porque uno proviene de papá y el otro proviene de mamá. Luego viene el par sexual. Al par sexual se le puede llamar heterólogo. ¿Por qué? Porque los cromosomas son diferentes. Hay una X y hay una Y. Pero como te has dado cuenta, esto da una conclusión. En el caso de las tetrapoditas, hay 23 pares, 22 más 1. En el caso de los varones, hay 23 pares, 22 más 1. ¿Vieron? 23 pares en general, pero son 22 somáticos más 1 sexual. En el caso de las tetrapoditas, escucha, serían 23 pares. 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par sexual. O, escuchen, 23 pares de homólogos. Sí, en la tetrapodita hay 23 pares de homólogos. ¿Por qué? Porque, recuerda, los 22 somáticos son homólogos. Y está bien, porque son de la misma forma, el mismo, etcétera, etcétera. Pero el par sexual, en el caso de las tetrapoditas, también es homólogo, porque es XX. Por lo tanto, en la tetrapodita hay 46 cromosomas, 44 somáticos, 2 sexuales, 23 pares en total, 22 pares somáticos o 22 pares de autosomas más un par sexual o par de alosomas, o en general 23 pares de homólogos. En el caso de los varones esto cambia, porque los varones somos XY. Entonces, en el caso de los varones, habrían 46 cromosomas, 44 somáticos y 2 sexuales. Y también habría, recuerda, 23 pares. En general, 23 pares, de los cuales 22 pares son somáticos y un par sexual. 22, escucha, pares homólogos, porque son de la misma forma, mismos genes, diferente origen, pero un par heterólogo. Sí, en el caso de los varones, el par sí es heterólogo, porque uno es X y el otro es Y. Ahora que hemos visto los cromosomas, vamos a ver cómo es que se determina el sexo. La determinación del sexo es el proceso por el cual un individuo se convierte en macho o se convierte en hembra. En muchas especies ocurre por medio de cromosomas, pero no es la única manera. Por ejemplo, tenemos el sistema XY. En el sistema XY, que está en la mayoría de animales, el XY es el macho y el XX es la hembra. El XY es el macho y como tiene cromosomas sexuales diferentes, lo vamos a llamar heterogamético. ¿Por qué? Porque la mitad de sus gametos va a tener cromosoma X y la mitad de sus gametos va a tener cromosoma Y. En el caso de la hembra, como tiene 2X, todos sus gametos van a tener la X, por lo tanto la hembra es homogamética. Y recuerda este detalle. ¿Quién define el sexo de la descendencia? El heterogamético.
porque sus gametos son diferentes, pone la porción diferencial. Entonces recuerda, el macho es heterogamético y además define el sexo en la descendencia. El siguiente sistema es el sistema X0. Esto es de grillos cucarachas. En este caso, el macho es X0 y es heterogamético. Por lo tanto, él define el sexo y la descendencia. Pero recuerda, X0 no es que haya cromosoma 0, sino de que solo tiene un cromosoma sexual. En cambio, la hembra tiene dos cromosomas sexuales XX. Por lo tanto, ella va a ser homogamética, porque todos sus gametos van a tener X. En cambio, en el caso del macho, la mitad de sus gametos tienen X y la otra mitad no tiene cromosomas. Ahora vamos a ver el sistema ZW, que es de mariposas, peces, reptiles y aves. En este caso, la hembra es heterogamética, porque es ZW, y el macho es homogamético y es ZZ. La hembra es heterogamética porque la mitad de sus gametos va a tener cromosoma Z y la otra mitad va a tener cromosoma W. Y como es heterogamética, ella define el sexo. En cambio, el macho es homogamético. Todos sus gametos tendrán cromosoma Z. Es importante remarcar que estas no son las únicas maneras de cómo se determina el sexo en animales. Otro ejemplo sería la haplodiploidía, que ocurre en abejas, en las cuales los machos son haploides y las hembras son diploides. Recordemos que los machos se forman por partenogénesis, es decir, se forman a partir de óvulos sin fecundar. En cambio, las hembras se forman a partir de óvulos fecundados. Sí, los machos van a producir espermatozoides por mitosis, debido a que no pueden hacer meiosis porque son haploides. En cambio, las hembras sí van a hacer óvulos por meiosis porque son diploides. También puede influir la temperatura. En el caso de las tortugas, bajas temperaturas producen machos y altas temperaturas producen hembras. Y en el caso de los cocodrilos es a la inversa, es decir, altas temperaturas producen machos y bajas temperaturas producen hembras. En algunos peces, el sexo está determinado por la densidad poblacional. Es decir, si hay muchos machos, algunos machos se convierten en hembras. Y si hay muchas hembras, algunas hembras se convierten en machos. Como los varones tenemos solamente un cromosoma X y las mujeres tienen dos cromosomas X, los varones tenemos menos genes que las mujeres. Entonces, aquí es donde viene una nueva definición llamada compensación de dosis. La compensación de dosis tiene por objetivo igualar la cantidad de genes que hay entre hombres y mujeres. Para eso tiene que inactivar un cromosoma X. Entonces, en las mujeres, un cromosoma X siempre va a estar inactivo. Y a este cromosoma X inactivo se lo llama cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr. Ahora, al cuerpo de Barr también se le puede llamar cromatina sexual. Y como te has dado cuenta, el cuerpo de Barr solo está en mujeres y está ausente en hombres, debido a que las mujeres tienen más de un cromosoma X y los hombres solamente tienen uno. El corpúsculo de Barr se puede observar en los neutrófilos. El corpúsculo de Barr nos sirve también para diagnosticar aneuploidías. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Turner, no habría corpúsculo de Barr porque solo hay un cromosoma X. En el caso del síndrome de Klinefelter, habría un corpúsculo de Barr porque tiene dos cromosomas X. Y en el caso de superhembra, habrían dos corpúsculos de Barr porque tiene tres cromosomas X. En el caso de supermacho, no habría corpúsculo de Barr. ¿Por qué? Porque el corpúsculo de Barr solo se forma cuando hay más de un cromosoma X. Eso que está aquí es el par sexual. Hace un rato te vengo hablando de que el sexo en los humanos está definido por dos cromosomas, el X y el Y. Las tetrapoditas tienen dos cromosomas X y los varones tenemos X y Y. Ahora mira, por la forma, el cromosoma X es submetacéntrico y el cromosoma Y es acrocéntrico. Ahora, el cromosoma Y es un cromosoma X degenerado. ¿Cómo sabemos eso? Porque el cromosoma X y el cromosoma Y tienen los mismos genes, pero en determinadas zonas.
Los lugares donde encontramos los mismos genes, tanto en X como en Y, se lo va a llamar región o porción homóloga. Recuerda homóloga, porque tienen los mismos genes. Ahora, esto se encuentra en los extremos. Y lo he puesto yo de color verde. Los genes de esta región presentan herencia pseudoautosómica, o también llamada parcialmente ligada al sexo. Acá encontramos al gen SHOX, que es un gen que determina la altura, o mejor dicho, la baja estatura. Entonces, la baja estatura podrías heredarlo tanto de mamá como podrías heredarlo también de papá. Ahora, toda esta región que ves aquí es una región que solo está en el cromosoma X, por eso se le va a llamar porción diferencial del X. Y esta región que está acá solo está en el cromosoma Y, por eso se va a llamar región diferencial del Y. Ahora, los genes que están acá van a ser genes ginándricos, porque le heredan tanto a las mujeres como a los hombres. Gino de mujer, andro de hombre. Lo heredan las mujeres porque las mujeres tienen 2 cromosomas X. Lo heredan los varones porque los varones tienen también una X. En cambio, los genes que están acá solo lo heredan los varones, porque los varones solo tenemos la Y. Las niñitas no, date cuenta. Los varones somos XY, en cambio las tetrapoditas solamente son XX. Los genes que están acá se van a llamar holándricos, porque solo lo heredamos los varones. Acá, en la región diferencial del X, encontramos 2 tipos de genes. Hay genes que pueden ser dominantes y hay genes que pueden ser recesivos. Sí, como si fuera Mendel. Ahora, los genes que son dominantes y que están acá son de enfermedades como el síndrome del X frágil y la hipofosfatemia. Los genes recesivos que están en la región diferencial del X son los que tú ya conoces, la hemofilia A y B, el daltonismo y la distrofia muscular de Duchenne. En la porción diferencial del Y encontramos al gen de la hipertricosis, al gen SRY, que determina el sexo masculino y también el factor de azoospermia. Eso quiere decir que si el factor de azoospermia está mal, los varones no producen espermatozoides. Es probable que te haya llamado la atención el hecho de que hayan genes dominantes y recesivos en el X. ¿Por qué ocurre esto? Porque las tetrapoditas tienen 2 cromosomas X. Por lo tanto, las tetrapoditas pueden ser homocigotas, heterocigotas u homocigotas recesivas con respecto a los genes del cromosoma X. En cambio, los varones no. Los varones solo tenemos un cromosoma X. Por lo tanto, los varones o somos hemicigotos dominantes o hemicigotos recesivos. Ahora, los genes que son dominantes producen también algunas enfermedades, como ya te mencioné, como el síndrome de X frágil y la hipofosfatemia, que tienen un patrón de herencia que es diferente al de los genes recesivos. Nosotros estábamos acostumbrados a ver los patrones de herencia de los genes recesivos. Por ejemplo, el de la hemofilia o el del daltonismo. Entonces te recomiendo que practiques cómo son los cruces en herencia dominante para que no te mecanices, no tengas problemas en caso venga un ejercicio de este tipo en el examen. En el caso de la hemofilia ocurre un trastorno de la coagulación. Para que la sangre coagule se necesita la participación de factores. Se les llama factores porque son diversos tipos de moléculas. Hay minerales como el calcio, vitaminas como la vitamina K e incluso proteínas. A este conjunto se le va a llamar factores de la coagulación. Ahora, si falla el factor 8, ocurre hemofilia A. Si falla el factor 9, ocurre hemofilia B. Si bien es poco frecuente de que una mujer sea hemofílica, es decir, tenga los 2 alelos de la hemofilia, o es decir, sea homocigota recesiva, sin embargo hay casos, pero en la actualidad, con los tratamientos adecuados, pueden tener una vida casi normal. No olvides que a la hemofilia se llamaba la enfermedad de los reyes, debido a que por la endogamia que existe en este grupo de familias, es que la frecuencia del gen de la hemofilia era mayor que en la población normal. Sí, en poblaciones endogámicas, los genes que normalmente son poco frecuentes aumentan su frecuencia,
debido justamente a que cuando tú te apareas o tienes descendencia con una persona que es de tu propia familia, la probabilidad de que esta persona tenga el mismo gen que tú de una enfermedad es mayor. El otro caso es el daltonismo. En el daltonismo las personas o son ciegas al rojo o son ciegas al verde. Hay otros casos en los cuales hay ceguera al color azul. Esto no se estudia en este capítulo debido a que la ceguera al color azul es de herencia somática. Y ahorita estamos viendo ligado al sexo. Hay varios tipos de daltonismo y cada uno de ellos puede ser diagnosticado con el famoso test de Ishihara. En este test te muestran círculos en los cuales encontramos números y tú tienes que determinar cuál es el número que ves. En la región diferencial del Y encontramos los genes holándricos. Estos genes solamente los van a heredar los varones. Aquí encontramos al gen de la hipertricosis y a la región SRY. La región SRY es muy importante porque determina si el embrión se va a convertir en macho o se va a convertir en hembra. La falta de SRY hace que el embrión se convierta en hembra. Es por eso que las tetrapoditas, como no tienen SRY, son hembras. En cambio, los varones, como tienen un cromosoma Y, van a tener esta región, por lo tanto se convierten en varones. Sin embargo, hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, hay un defecto en el SRY y por eso, a pesar que tienen cromosoma X y cromosoma Y, adoptan la forma femenina. Ese es el famoso síndrome de Swyer. No debes confundir con la insensibilidad a los andrógenos, que también es otra enfermedad en la cual el individuo tiene cromosoma X y cromosoma Y, pero aspecto femenino, debido a que falla el receptor de la testosterona.